Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popo Vallecilla y dentro de este proyecto de la asignatura Evangelización y TIC 3 estoy presentando este curso sobre el Evangelio de Marcos desde una postura narrativa. El día de hoy voy a iniciar con una breve introducción histórica sobre el nacimiento de este Evangelio. Hasta el día de hoy no sabemos quién lo escribió, dónde se escribió y tampoco sabemos cuáles fueron los espacios donde nació o a qué comunidad iba dirigido este evangelio. Pero los estudiosos han ido encontrando ciertas características importantes que nos pueden dar alguna información y llegar a algunos consensos. Sabemos que la primera teoría parte desde Papías, que nos decía que posiblemente Marcos era una especie de seguidor de Pedro y que allí, escuchando a Pedro, iba redactando la historia del Jesús histórico. Más adelante supimos que esta teoría pues tenía algún tipo de dificultad y hasta el día de hoy queda en una nebulosa quién escribió el Evangelio de Marcos. Pero pasó a la posteridad con este nombre, Marcos, que en la antigüedad se hacía de esta manera para poder dar un nivel más alto a la obra, ponerle un nombre de alguien conocido, ¿no? La pseudonimia, y era ponerle un nombre a la obra de alguien que la comunidad conocía. Y aquí en este caso, pues se le puso Marcos. Tampoco se sabe de qué sexo era Marcos, si era una mujer o era un hombre, no lo sabemos. Pero dentro de la comunidad de estudiosos se ha ido aclarando algún tipo de línea. Por ejemplo, que posiblemente se escribió en Roma o en algún territorio cerca a Palestina. No se sabe claramente, pero allí entre esos dos lugares, entre Roma, Palestina, inclusive lo ubican en Siria, pues allí está lo más cercano que se puede llegar al origen del momento del lugar geográfico del nacimiento del Evangelio. También otra información interesante es a qué comunidad iban. Y dentro de este nacimiento, en estas ciudades que ya acabo de nombrar, pues también habían unas comunidades nacientes del cristianismo que posiblemente iban dirigidas a ellas. ¿Qué es importante dentro de estos análisis históricos que van concretizando algunas líneas para poder entender el Evangelio? Y es que la comunidad a la cual, vamos a decir aquí, Marcos escribió el Evangelio, era una comunidad de primeros cristianos que iban consolidando ya su teología y se hacían preguntas sobre la persona de Jesús. No debemos olvidar que ya en el territorio corrían y se compartían las cartas de San Pablo. Sabemos que las cartas de San Pablo son los primeros escritos dentro del cristianismo que se van compartiendo dentro de las comunidades nacientes en el siglo I. La primera carta que se comienza a compartir y que tenemos información al día de hoy es la primera carta a los tesalonicenses que se escribe a mediados de los 50. Y aquí la pregunta es, más o menos ¿en qué año se escribe el Evangelio de Marcos? Se escribe más o menos alrededor del año 70. Unos los ponen entre el año 68 y el año 70. Es muy importante también este dato porque está allí en el límite de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y estas comunidades a las cuales Marcos les escribió se hacían esa pregunta sobre el Jesús histórico. También tenemos nosotros claridad que dentro de las cartas de Pablo la parte histórica de Jesús queda un poco en segundo plano. Y ya las comunidades se preguntaban, bueno, ¿quién fue? ¿Qué hizo este personaje en el cual estamos nosotros creyendo y siguiendo su mensaje? Este Jesús de Nazaret, ¿quién fue? Y el escritor del Evangelio de Marcos comienza a introducir en su texto algunas narraciones que ya corrían dentro de la tradición popular sobre la vida
palabras y hechos de Jesús. También algunos escritos sueltos, algunos dichos que ya comenzaban a recopilar las comunidades sobre su líder y sobre el Nazareno. Y es allí que con estos materiales ya Marcos comienza a construir su texto. Y este texto está construido bajo unas normas narrativas. Comenzamos a descubrir que hay unos personajes, que hay una trama, que hay una tensión, que hay unos personajes que están en contra del personaje principal, que hay unas disputas ideológicas y al final hay un desenlace. Y dentro de este escrito, en contexto y categorías narrativas, hay un personaje que para mí es importante y que vamos a ir viendo dentro de nuestro curso cuál es su postura y cómo nos va guiando dentro del relato. Y es el narrador. El narrador nos va presentando cómo Jesús se va moviendo y nos va mostrando como un director de cine lo que el escritor Marcos quiere que nosotros veamos del personaje, de las palabras y de las acciones de Jesús. Bueno, mis hermanos, con esto hago esta introducción a este video. Sigan en el video que voy a compartir con ustedes los datos históricos de Marcos, un poco lo que ya he dicho, un poco más ampliado, y disfruten del curso. El Evangelio de San Marcos ha tenido una suerte cambiante. Ignorado durante siglos, a partir del siglo XIX, ha pasado a ser una obra muy valorada, como el testimonio más antiguo que poseemos sobre Jesús. Escrito hacia mediados del año 70, fue bien recibido por la iglesia primitiva como auténtico testimonio apostólico sobre Jesús. Por ello, en el siglo II, cuando se plantea el problema de los libros que contienen la palabra de Dios, se le admite sin dudas en la lista de libros sagrados, o canon. Pero pronto fue desplazado por el Evangelio de San Mateo, debido, entre otras causas, al testimonio de San Agustín, quien afirmó que Marcos era un resumen de Mateo, lo que se tradujo en la práctica en un mayor uso de Mateo y en un temporal olvido de Marcos. Prueba de ello es que apenas aparece citado por los antiguos padres apostólicos y apologetas, y que fueron muy pocos los autores que en la Edad Media y moderna le dedicaran un comentario. Lo normal era comentar Mateo y al final, a modo de apéndice, añadir un breve comentario a los pocos episodios de Marcos que no narra Mateo. El antiguo leccionario dominical litúrgico anterior al Vaticano II era testigo de la falta de estima por este evangelio. El cambio se produjo en el siglo XVIII con la Ilustración, cuando, con el deseo de conocer al auténtico Jesús, que según ellos había sido secuestrado por los dogmas de las grandes iglesias, comienzan a ser estudiados los evangelios con solo medios racionales, prescindiendo de la doctrina tradicional de las iglesias. En este contexto se plantea el problema sinóptico, consistente en explicar la concordancia en la discordancia de Mateo, Marcos y Lucas, es decir, el parecido existente entre estos tres evangelios, junto a muchas diferencias. En este contexto se pusieron muchas hipótesis, entre las que tuvo mucho éxito fue la llamada teoría de las dos fuentes, según la cual Marcos y una colección de sentencias de Jesús fueron los primeros escritos, de los que dependen Mateo y Lucas. Según esto, la obra de Marcos sería el evangelio más antiguo y por ello la fuente más antigua para conocer al Jesús de la historia, con lo que su estudio pasó a un primer plano, lugar que sigue ocupando hoy día, aunque en un contexto menos polémico que el de la Ilustración racionalista, y más ecuménico y científico. En los comienzos del tercer milenio, la obra de Marcos es objeto de múltiples estudios realizados con diversos métodos histórico-críticos y literarios. Y en este curso vamos a iniciar el análisis desde esta postura literaria dentro de los marcos de la narrativa. Y aunque no se ha llegado a posturas unánimes muy difíciles en este campo, sí se ha alcanzado cierto consenso genérico mayoritario en torno al carácter general del Evangelio de Marcos.
La obra de Marcos hay que situarla al final de un proceso que comienza en Jesús de Nazaret, en su persona histórica. Sigue con la predicación oral de los apóstoles testigos. Continúa con una tradición escrita en que de diversas formas se ponen por escrito en contexto catequético los hechos y dichos de Jesús, y culmina con la aparición de los evangelios. Entre estos se encuentra el de Marcos, que desarrolla en función de sus intereses pastorales el esquema de predicación apostólica que aparece en Hechos 10 del 37 al 43. Y lo vamos a leer. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Hechos 10, versículo del 37 al 43. Bautismo administrado por Juan, en cuyo contexto Jesús recibe el Espíritu y es ungido como Mesías. Actividad taumatúrgica de Cristo en el país de los judíos. Su crucifixión, seguida de su resurrección y de sus apariciones a algunos discípulos privilegiados, y todo ello garantizado por el testimonio de los apóstoles. Ese es el contexto donde los evangelios nacen, y también la información que recogen y van construyendo de manera narrativa para poder llevar el evangelio, el mensaje y las categorías teológicas a las nuevas comunidades nacientes a principios del siglo I. El autor de Marcos posiblemente es un catequista cristiano que hacia el año 70 recoge esta tradición y la elabora para dar respuesta a problemas que se plantean a unas comunidades primitivas situadas posiblemente en Roma o en su entorno. Se trataba de unas comunidades que estaban viviendo una crisis de fe, debido a la oposición que experimentaban entre la fe que profesaban y la experiencia que vivían. Por una parte, confesaban a Jesús como el Mesías, Señor, Hijo de Dios, y por otra, no experimentaban este señorío y poder en la historia concreta, que parecía contradecirlo, en medio de guerras, muertes y persecuciones. Y todo esto en un ambiente dominado por el culto al emperador, cuyas gestas se calificaban como evangelio, buena noticia salvadora, en un sistema caracterizado por el poder y la violencia. Marcos diagnostica bien la situación. La comunidad sufría una crisis de tipo cristológico, causada por una falsa concepción de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, títulos que concebían de una forma triunfalista el ministerio de Jesús histórico. Jesús es el poderoso que arregla todos los problemas, visión que choca con la realidad del que está muerto en la cruz. Marcos pretende en su obra corregir esta visión de Jesús, invitando al lector a plantearse el conocimiento del auténtico Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta en torno a la que gira toda su obra. Bueno, y con esto ya termino este capítulo de este producto del proyecto de evangelización ITIC 3 de la carrera de teología dentro de la Universidad Católica de Oriente. Hasta pronto.